Bueno, pues el foco puesto en estas tensiones en Oriente Medio, esperando, bueno, pues a ver qué sucede, cuáles son los próximos pasos por parte de Donald Trump en un día en el que, bueno, la mirada está puesta sobre todo en Abu Dhabi, en estas reuniones trilaterales entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos. La primera vez que Rusia y Ucrania se sientan en la misma mesa en prácticamente 4 años, bueno, sobre todo con las dudas en torno al Donbass, con un Donald Trump que, lo estábamos diciendo ahora, no tiene prisa, necesita victorias, y poner fin a la guerra en Ucrania pues sería precisamente, o sería seguramente uno de sus grandes logros. Marcelo, quiero preguntarte por esto, ¿cómo de optimista eres con estas conversaciones de paz? Relativamente optimista, podríamos decir, porque no creo que esto pueda modificar la posición rusa y todo va a depender de la resistencia ucraniana, que sí veo que la resistencia ucraniana va cediendo a pasos agigantados. Hoy las condiciones que se le presentan a Ucrania son cada vez peores, básicamente, no tiene fuerza militar propia, se está quedando sin combatientes, sus equipos militares están degradados, sus sistemas de defensa antiaérea están siendo destruidos sistemáticamente por Rusia, y encima su marco de aliados entró en crisis con un Trump que se ha aburrido de esta historia, que necesita terminarla por un montón de cuestiones, porque internamente era una de sus grandes promesas electorales y que además de eso, tiene otras prioridades como estamos viendo con el tema de Ucrania y bueno, ahora con el tema de Irán. Y una Unión Europea que, bueno, que se ha encontrado en el peor de los mundos, con un frente abierto en Ucrania, donde desafía a Rusia hasta hace poco. De hecho, estaba barajando la posibilidad de llevar tropas directamente a confrontar con Rusia y está haciendo una escalada presupuestaria y militar para prepararse para una guerra con Rusia en el próximo lustro, podríamos decir. Y con esto se le abre el frente de Groenlandia y ve que Estados Unidos va mermando cada vez más el apoyo. Entonces simplemente todo esto ha fortalecido la posición rusa, que claramente se planta primero en que el Donbass no es negociable, el Donbass ya es territorio ruso y no va a dejar de serlo. Por otro lado, creo que lo que hoy están discutiendo va mucho más allá que Ucrania en sí. Creo que lo que ha discutido en este encuentro Witkoff, Kushner y Putin, y lo que se va a discutir en Abu Dhabi es básicamente la cuestión de seguridad. Bueno, de hecho está enfocado en seguridad porque Putin ha designado como jefe de la delegación a un almirante, lo cual muestra el foco en la seguridad que va a poner. O sea, básicamente lo que Rusia pretende es garantías de seguridad en sus fronteras orientales, y esto no es ni más ni menos que el retiro de la OTAN de todo lo que es este marco de expansión que ha tenido desde los años 90 en adelante. No hay mucho para hacer. Bueno, se ha ido a una confrontación militar, Rusia está ganando esa confrontación militar, Ucrania ha perdido el control de su terreno, la guerra es imposible que la haga en Ucrania, y la propaganda occidental que insistía en que todo se va a hacer en función de la recuperación integral del territorio ucraniano, por un lado, y por otro lado una retirada total de las fuerzas rusas, es básicamente una utopía, no coincide con la realidad que vemos en el terreno, y en definitiva lo que Rusia busca, como decía, era cerrar una frontera estratégica con Occidente, y esas son las condiciones que plantea el gobierno de Moscú. Me da la sensación que Trump está buscando cerrar sus intereses, que Rusia mire para otro lado con la cuestión de Groenlandia, como ha hecho. Simplemente Putin calificó eso como un problema que era ajeno a Rusia, y que los propios daneses habían tenido una actitud hasta cruel con los groenlandeses, así que poco tenía para opinar Rusia en eso, y empieza a ver un tufillo en el aire de acuerdo, de que ya se están hablando y se están haciendo grandes lineamientos que han ido acordando Putin y Xi Jinping y Donald Trump, en una especie de reparto de zonas de influencia en el mundo, y lo que va a suceder en Ucrania tiene que ver con eso, con respetar ese acuerdo, un territorio históricamente ruso bajo influencia rusa, y deberá volver a hacer eso, y creo que
Donald Trump prefiere seguir con su modelo de concentración en América del Norte, ir paulatinamente abandonando otros espacios, como es este europeo. El que ha quedado en el peor de los mundos es precisamente la Unión Europea. Bueno, pues un momento complicado para Europa. Enseguida, si os parece, analizamos bueno, todo lo que ha sucedido en Davos en la última semana, todos estos giros en torno a Groenlandia, pero la agencia TASS está confirmando en estos momentos precisamente que están comenzando las negociaciones, las conversaciones entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos, con el foco puesto sobre todo en el Donbass, en estos activos rusos congelados. Ayer Trump se reunía con Zelensky, vimos al presidente ucraniano, bueno, pues arremeter contra todos, ¿no?, en este discurso en Davos, sobre todo contra la Unión Europea. Olga, ¿qué crees que nos quiere decir precisamente este discurso de Zelensky, al que vimos quizás más agresivo que nunca, ¿no? Parece que Trump también le ha obligado prácticamente a esta reunión en Abu Dhabi. Efectivamente, yo decirle a Zelensky, ¿no?, cuando él daba el discurso en Davos, que por qué la Unión Europea no interceptaba petroleros rusos o paraba barcos rusos, como hacía Estados Unidos en Venezuela, recordarle principalmente dos cosas, y es que la poca base que todavía nos queda en la Unión Europea es el respeto al derecho internacional, que Ucrania no forma parte de la Unión Europea todavía, porque es país candidato, pero no forma parte de la Unión Europea, y que los conflictos hay que evitar las escaladas, y más cuando se está perdiendo la guerra, como es el caso de Ucrania. Una vez dicho esto, me parece muy interesante lo que estábamos comentando y comentabas tú antes, Sergio, de cómo Reino Unido sí está tratando, por así decirlo, bueno, de asegurar sus aguas nacionales para que no haya ningún tipo de buque ruso o no, que también tenemos que ver si es real o no lo que está ocurriendo. Para mí la clave de todos estos acuerdos o no, principalmente es Reino Unido. Como se ha dicho en muchas ocasiones, es Reino Unido el que no está dispuesto a que haya un acuerdo de paz. Ahora mismo la OTAN, por la crisis que hay entre la Unión Europea y Estados Unidos por el asunto de Groenlandia, lo que ocurre y nos ocupa es que está prácticamente de nuevo en muerte cerebral, algo que además perjudica mucho no solo a su presidente, sino también a Reino Unido, porque al final, cuanto más muerte cerebral tiene la OTAN, más capacidad tiene Rusia, no tan solo de no llegar a un acuerdo de paz, sino que además de seguir presionando, porque la OTAN deja de ser realmente un enemigo bueno, pues constante para ellos, que como sí que lo puede tratar de ver en otras ocasiones, ¿no? Ahora mismo lo que nos encontramos es que principalmente no hay un acuerdo por la zona del Donetsk, que es la mitad más o menos del Donbass, que es una zona en la que Rusia todavía no ha conseguido conquistarla por completo. Hay como un 20% del territorio que aún no ha conseguido interceder y exige ese territorio también en estos acuerdos para alcanzar estos acuerdos de paz. Este mes publicó Reuters una encuesta que se le hizo a la población ucraniana en la que se le decía si realmente Ucrania tenía que salir de ese territorio y cederlo a Rusia, y la población ucraniana en su mayoría se negaba a eso, a renunciar a esos territorios. Entonces, ¿qué ocurre? Que también Zelensky mismamente está tratando de ver cómo puede salir él de una guerra que está muriendo y está perdiendo muchísimos ucranianos y pierde territorio ucraniano sin perder él una posible salida a futuro o una posible consecuencia de que la población no, pues, ucraniana, por así decirle, le culpe directamente de todo lo que ha ocurrido y todo lo que ha sucedido. Tienes a la población ucraniana en contra, tienes a Estados Unidos, que ya ha decidido que la guerra de Ucrania y Rusia le ha cansado y que necesita un acuerdo de paz. Por otro lado, tienes a la Unión Europea, que ahora mismo ha virado un poco el discurso de Rusia y Ucrania porque tiene un problema mayor, como puede ser con Groenlandia y Estados Unidos, y por lo tanto ha puesto en orden sus prioridades. Y por otro lado tienes un Reino Unido que se empeña constantemente en que esta lucha siga y que por lo tanto no quiere alcanzar un acuerdo de paz. Yo creo que el acuerdo de paz está lejos. Creo que Rusia, al ver las circunstancias que tenemos ahora mismo dentro del continente europeo y los problemas que tenemos o las discrepancias con Estados Unidos, aprovechará todavía aún más para que esos acuerdos, esas negociaciones sean más contundentes contra Ucrania. Creo que Zelensky ahora mismo está pasando a un segundo plano en estos conflictos y que la Unión Europea no tiene más capacidad para poder ayudar, y lo hemos visto, a Ucrania, porque hemos visto que la Unión Europea no ha sido capaz de conseguir la utilización de los activos congelados financieros rusos para dar un préstamo a Ucrania. Todos los préstamos que se están dando a Ucrania es con deuda conjunta. Algunos países ya de esta deuda conjunta se han salido, como puede ser, por ejemplo,
Hungría. Entonces lo que nos encontramos es que la Unión Europea no tiene más salidas, no tiene capacidad de mayores sanciones, porque las sanciones a Rusia tampoco le están afectando, porque los aliados internacionales le están salvando. Entonces nosotros ya no tenemos más capacidad de poder presionar en esta guerra. Al contrario, cada vez estamos perdiendo más, tanto los ciudadanos europeos, por supuesto, inevitablemente, y de forma desproporcionada a los ciudadanos ucranianos, y creo que es importante que realmente al sentarnos en una mesa pudiera alcanzar una negociación real pensando en la escalada de un conflicto, porque lo que Zelensky pide a Europa es escalar un conflicto y que nosotros entremos en ese conflicto. Y a mí me parece algo absolutamente irresponsable, y creo que, como estamos viendo, Europa tiene problemas mayores en los que creía que eran sus aliados, como puede ser Estados Unidos y Donald Trump. Ahora han confundido que ellos, el liderazgo que ellos tienen sobre Europa es un dominio, ¿no? Una dominación sobre Europa. Entonces Europa creo que tiene muchas otras guerras que librar ahora mismo, y que ahora mismo, en el momento en el que la guerra está perdida de Ucrania después de tantos años, lo más interesante sería que se llegara a un acuerdo de paz, pero creo que todavía estamos lejos de conseguirlo. Bueno, pues parece que todavía estamos lejos, parece que, bueno, Zelensky pedía cuentas, ¿no? Pedía rendir cuentas precisamente a los aliados europeos. Un discurso en Davos, bueno, pues que imaginamos que no habrá hecho mucha gracia a más de uno, por ejemplo a Merza Meloni, ¿no? A los que escuchábamos hace apenas unos minutos. Carlos, te quiero preguntar a ti también por esto. ¿Cómo viste este discurso de Zelensky prácticamente exigiendo a los líderes europeos, exigiendo estos 800 millones, ¿no? De los que ya se está hablando de nuevo? Y sobre todo, bueno, pues dando cuenta también de cómo está la situación sobre el terreno, ¿no? De cómo están también estas conversaciones de paz que, como decimos, acaban de empezar hace unos minutos en Abu Dhabi. Sí, Sergio. A ver, yo estaba haciendo recuento antes de que empezara el programa, estaba haciendo recuento de las intervenciones que hemos tenido contigo. Hace más de un año venimos diciendo exactamente lo mismo. Esto no se va a acabar hasta que Ucrania no pierda ese terreno. Es decir, Putin ya fue muy claro, tiene más de un año diciendo exactamente lo mismo. ¿Cómo vamos a ver que se acerca el fin del conflicto, de la guerra en Ucrania? Pues lo vamos a ver cuando Zelensky salga. Es decir, cuando ustedes vean que Zelensky de alguna manera es removido del puesto, deja el puesto, lo que ustedes quieran. Cuando deje el liderazgo de Ucrania Zelensky, ese va a ser el indicador de que estamos empezando con la solución. Zelensky ya está desgastado, ya no sabe a quién recurrir. Donald Trump le ha volteado la cara 10 veces. Sigue presionando a Europa como si Europa tuviera la culpa. Si nos vamos al inicio, pues esto inició desde la época de Obama. Yo me acuerdo que esto inicia con la época de Obama, Estados Unidos y Ucrania arreglando que Ucrania entre en la Unión Europea para que pueda entonces estar en la OTAN. Digo, seamos realistas, se va a acabar este conflicto cuando Ucrania pierde ese terreno. No le veo otra solución. Lo otro sería un enfrentamiento ya mucho mayor. Ya estamos hablando de un enfrentamiento mucho mayor que no creo que vaya a suceder. Mucho menos ahorita con la OTAN. Quiero aprovechar para comentarlo. No hay por dónde empezar con todo esto. Yo me remito al discurso de Kearney, que creo que por primera vez alguien se atrevió a decir las cosas como lo hemos mencionado los que no somos líderes mundiales. Lo hemos mencionado muchas veces, qué es lo que está pasando en el mundo con el orden, con el orden que supuestamente teníamos. Y Kearney fue muy claro. La situación en el mundo no es ni volverá a ser la que era hace años. La llegada de Donald Trump marca la ruptura, y aquí sí me atrevo a ir en contra de lo que decía Christine Lagarde, que no es que haya una ruptura, hay un reacomodo. No, señora, perdóneme. Los reacomodos se han dado muchas veces en la historia. Esta es una ruptura. Abandonamos el liberalismo para entrar nuevamente en el realismo de la Guerra Fría. Eso es lo que estamos viendo en el mundo. Estamos viendo cómo se empiezan a hacerse estas alianzas y cómo Estados Unidos vuelve a recuperar, quiere volver a recuperar ese liderazgo que poco a poco ha ido perdiendo. Perdón por hacer una comparación tal. Yo recuerdo muy bien, hace muchísimos años, una película que se llamaba OK Corral, de esos westerns norteamericanos. Y en esa película salía un personaje que se llamaba Doc Holliday, un jugador de póker, que tenía fama de que siempre ganaba. Y una vez le preguntan, oye,
¿Y cómo haces para ganar siempre? Dice, bueno, no siempre gano. Dijo, el póker es un juego muy bueno, siempre y cuando vayas ganando. Pero cuando vas perdiendo, te queda un último recurso. Puedes acusar a alguien más de que está haciendo trampa y entonces avientas la mesa, se riega todo por el piso y eso te salva. Eso es lo que está haciendo Donald Trump. El juego que se estaba jugando garantizaba la caída de Estados Unidos como líder en el mundo. Eso era un hecho. Y entonces Donald Trump lo que hizo y sigue haciendo es desbaratar el sistema internacional para que con lo que quede Estados Unidos pueda seguir siendo líder. Cada vez que analicemos Irán, que analicemos Ucrania, que veamos lo de Groenlandia, que veamos lo de Venezuela, tenemos que recordar que es parte del plan de Donald Trump. No son eventos aislados, no obedecen por sí mismos a los intereses localizados. Todo es parte de un plan que tiene Estados Unidos para revolver y desarmar el sistema internacional. Lo estamos viendo con la última alianza esta que acaba de hacer Donald Trump, que la verdad es que a mí se me hizo ridículo, pero bueno, cada quien, el famoso Board of Peace. Yo lo que no entiendo es cómo algunos países siguen todavía haciéndole el juego. Aplaudo lo que hizo Europa, aplaudo las medidas de Europa y aplaudo el discurso de Canadá.